Saludos a toda audiencia. No olviden conectarse. Hola tú, Hola, mira. todavía no aparezco allí, pero sí estoy aquí. Pero está rápido, está rápido. Está rápido porque apareció el tiro cuando tú lo pusiste. Hola tú. Aquí, nada. Nada. Chan, chan. Y los hermanos que piensan que a veces a ellos no les aparece rápido. Recuerden que el satélite está un poco desfasado. ¿Ya? Mira, la Dorita dice, Estamos en hola. Hechos 23, busquen su Biblia. La Dorita dice, hola, soy yo. La Cecilia dice, bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Cecita, qué rico verte de nuevo por aquí, por estos lugares. Dios les bendiga a todos, qué rico que nos encontramos un nuevo día para los Para los amantes de la escritura, por supuesto. Me había chisporroteado. Había quedado detenido. Hola Miriam, Dios les bendiga mucho. Ah, está por ahí el Cristian, ¿o no? ¿Dónde está que no lo veo? Ah, las conexiones. Este es el tiempo de las conexiones. Le damos gracias a Dios porque nos da un nuevo día, una nueva oportunidad de poder hablar del Señor con pasión, de poder conectarnos, de poder, no sé, decir gracias Padre porque hoy día puedo hablar de ti. Hoy día puedo hablar de ti. Así es que vamos, como dice siempre nuestra pastora, conéctese, comparta la transmisión para que para otros también podamos ser de bendición, ¿cierto? Tenemos que encontrarnos en la sintonía divina, como el nombre de programa, ¿eh? Claro. Sintonía divina. Acuérdese de qué capítulo estamos, hermanos, hoy día. Hoy día es el capítulo 23 y 24. Lo bueno sí es que esta es una serie de acontecimientos que empiezan a pasar y que nos van a enseñar un poco de cómo funcionaba la costumbre romana, ¿ya? Si algo que nosotros estamos viendo aquí es como un paralelismo entre lo que sucede a Pablo y lo que le sucedió a Jesús. Y quizás a lo mejor nosotros tenemos un prejuicio acerca de lo que era la ley o el sistema legal de Roma y que nosotros a lo mejor lo encontramos injusto, ¿ya? Por el hecho de, si uno analiza el mismo caso de nuestro Señor Jesucristo y de cómo Jesucristo es condenado a muerte siendo inocente, aún sabiendo que la persona que lo estaba juzgando, que era Poncio Pilato, y Herodes también, que tuvo participación, lo mandan a la muerte sabiendo que era inocente y no tenía cargo. Pero es porque ese sistema legal siempre estaba apuntado y estaba hecho para ciudadanos romanos, ¿ya? Y no para el común de los pueblos que eran conquistados. ¿Ya? Y ahora vemos a Pablo, y Pablo nos da una enseñanza a través de todos estos pasajes, desde el 21, 22, 23 y 24, y 25 incluso, que él apela al sistema legal que existía de su derecho a ser juzgado como romano. Claro. Y ahí vemos todo en esto, aquí nosotros vamos a ver toda una forma en que Pablo va siendo absorbido por las diferentes etapas, los diferentes escalafones del sistema legal romano, y que realmente el sistema funcionaba. Claro que sí, pues yo por mientras voy a seguir saludando a Ariel que dice hola. Y el ¿cómo se llama? El Cristiancito, ahí puso al tiro su comentario, presente, ¿qué tal? ¿Qué tal festival? Era de otra. Comuníquese, establezcase y tenga su presencia. Y en verdad, tal como dice usted, hermano Germán, el apóstol Pablo aquí da enseñanza de cómo comportarse incluso con
con las autoridades cuando no están haciendo las cosas por lo que le dice el pueblo, dejándose llevar por cosas que le dice el pueblo. Sin embargo, de una y de otra manera, Pablo se las arreglaba para que llegara a los oídos de la autoridad máxima cómo funcionaba o qué era, por qué era que lo estaban tratando de perseguir. O sea, vemos la inteligencia de un hombre y sobre todo lo que a mí me encantó es que él era instruido en la ley también, Claro. tanto judía, romana y greca. Claro, O sea, divina y humana. claro, claro, y muchas veces nosotros a veces nos falta ese conocimiento legal, pero de aquí, de la Claro. tierra. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos deja este libro de los Hechos, los capítulos que hemos visto desde la semana pasada hasta ahora, es que nosotros los cristianos sí tenemos el derecho a utilizar cuando sea necesario el sistema legal. Claro que sí. Un cristiano tiene derecho a defenderse. Un cristiano tiene derecho a demandar si encuentra que el trato que está recibiendo la persona considera que ha sido injusto. Para eso existen las leyes. Por eso es que Jesús, o sea, la Escritura nos dice de que sométase todo hombre, no todo cristiano, todo hombre, claro, a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios, no en vano ya la espada, sino para castigar al que está haciendo mal. Entonces, si ese sistema legal está, es propio y es, como decía un pastor, se vale usar el sistema legal. Se vale. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Comenzamos? Comencemos pues, démosle nomás. Comenzamos, ya. Si alguien quiere comentar alguna cosa o me lo puede mandar por WhatsApp también, pues yo tengo el teléfono aquí listo y dispuesto para ir leyendo, Sí. que me es más fácil y más cómodo que de los comentarios. ¿Ya? Además llega más rápido. Exacto, sobre todo a las personas de Instagram. Hoy sí, saludos y bendiciones a los que se conectan en Instagram. Porque saludos para ellos y ellos por favor que también, bueno, las personas que por lo menos son de la iglesia, las preguntas sean por el WhatsApp. Claro. ¿Ya? Ya, démosle nomás, hermano Germán. Entonces, caminó. ¿Empiezas leyendo tú o empiezo leyendo yo? Partes tú, parto Ya. yo, cachi, pum, yo parto. Ya. Listo, se definió. Me encantan las democráticas decisiones de mi esposa. Sí, mi vida. Es que las mujeres también podemos hoy en Sí, día. Lo dijo las mi pastor, lo mujeres dice la empoderadas. Biblia. Si la pastora lo dijo, amén. Ya, entonces dice el versículo 1. A todo esto. Salud, pastor y pastora. Papito lindo, papá. Pastores, que Dios les bendiga. Y ellos siempre son declaran bendición siempre sobre los hijos. Sí. Siempre. Así que, como dice el pastor Claudio, denle con todo. Amén. Ya. Hechos 23, el 1 dice. Recordemos que hayamos leído un primer versículo de acá. Del 22. Podríamos leerlo desde ahí, mira. Desde ahí. Pablo y la Junta Suprema. Claro, desde ahí en adelante. Porque habíamos leído un versículo y nos quedamos ahí y ahí empezaba el 23. Exacto. Ahora sí, Mimol. Ahora sí, dele. Ahora sí. Ya, entonces dice Pablo y la Junta Suprema, vamos a, recuerden, capítulo 22 de Hechos, entonces, en el 31. Dice, al día siguiente, el jefe de los soldados romanos mandó a reunir a los sacerdotes principales y a los judíos de la Junta Suprema, pues quería saber exactamente de qué acusaban a Pablo. Luego ordenó que le quitaran las cadenas, que lo sacaran de la cárcel y que lo pusieran delante de todos ellos. Y aquí pasamos al capítulo 23. Claro que sí. Pablo miró a todos los de la Junta Suprema, la plana mayor. ¿Estás leyendo la versión? Ay, TLA. Para que estemos en armonía. La cambio al tiro, perdón. Recordemos de que de un pequeño hecho de corte religioso se estaba armando el tremendo caso que estaba trastornando el sistema judicial romano y que iba en crecida. Y se estaba armando un pequeño estallido social, estaba quedando y un problema grave. Ya van a ver ahí, ustedes no se imaginan lo que viene. Ya. La mejor pelea, allí está. Claro, ya. Entonces dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio,
Oh, asamblea, es lo mismo. No, es La tribunal. Corte Suprema. La Corte Suprema, ¿eh? Dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. No, hoy día es el día del problema. ¿Ya? El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ya. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti también, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Verso 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Wow. Qué inteligente, ¿no? Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Wow. Y Esa frase se parece a la de Gamaliel, ¿eh? Es única esa, y esa deberíamos de tomarla nosotros, pero eso para los comentarios después. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado, o sea, estaba grande la tole, por ello, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Wow. O sea, estamos viendo que la apelación que Pablo hace para ser juzgado como romano era voluntad de Dios. Claro. ¿Ya? Eso es muy importante. Bueno, acá lo que nosotros vemos son varias realidades. Cuando el sumo sacerdote dice que toma a Pablo y él da una orden de que porque él habló antes de tiempo, porque según la ley decía que los juicios es como ir a un magistrado. Si el juez no te permite hablar, no puedes hablar a menos que él te lo indique, ¿ya? Y dice que el sacerdote, cuando Pablo habla y dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, o sea, soy inocente, dice que le manda a golpear en la boca, ¿ya? Y aquí hay algo muy importante. La ley lo que permitía era enjuiciar a una persona, pero si la persona no había sido condenada todavía, en ninguna parte de la ley se autoriza a golpear a la persona. ¿Ya? Eso es importante. Y segundo, Pablo en todo el capítulo 21 y 22 que estuvimos viendo, él siempre dijo, soy ciudadano romano, apelo a Roma, apelo a Roma, apelo a Roma. Más encima, dice, quebrantando la ley me manda a golpear. Por tanto, él está haciendo como una doble acusación porque él era ciudadano romano y un súbdito del imperio romano no podía golpear a un romano. Claro. Era bajo pena de muerte. ¿Ya? Por eso al final el tribuno vuelve a tomar a Pablo y lo saca mejor de ahí porque con esto no se puede hablar. Claro, ¿ya? claro. Pero apelando a lo que está Pablo pasando, se refiere más a la parte como judío. O sea, la ley no lo autorizaba a golpear a nadie. Y eso yo lo encontré como bien, una de las cosas que también me llamó la atención es que él cuando está defendiendo su causa
y lo interrumpe el sumo sacerdote, Ananías, claro, lo interrumpe para golpearlo, y resulta de que, buena Cristiancito, y resulta de que lo interrumpe para golpearlo, y Pablo le dice inmediatamente que eso no podía hacerlo. Sí. Entonces, cuando él dice que no podía hacerlo y le dice que es un hipócrita. No, le dice, es una frase muy parecida a la que dijo Jesús. Claro. ¿Ah? Dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. La pared blanqueada, cuando se refiere a los sepulcros. ¿Ah? Y cuando Jesús habla de que soy sepulcro blanqueado, ¿ah? Que por fuera soy muy lindo, pero por dentro está lleno de huesos secos, la calidad de la frase que está diciendo Pablo es muy grave. ¿Ya? No, pero a lo que iba yo es que la inteligencia que tiene como para, claro, la dice, y sobre la misma cuando le dicen que era el sumo sacerdote, él dice al tiro, perdón. Ahora, hay algunos comentarios, algunas personas que piensan que cuando se habla de que Pablo tenía un aguijón, que se refería a la vista. Entonces, también atribuyen en parte a que a lo mejor por la falta de visión, que no vio de lejos o de la distancia que estuviera a la persona, que puede suceder. Yo doy fe que eso, que sin lente no veo nada. Claro, pero, es un buen punto. Claro, pudiera haber sido, porque no está claro, estipulado en la Biblia, pero pudiera haber sido que a lo mejor por la falla de sus ojitos, en realidad no reconoció al sumo sacerdote. O que puede haber sido la astucia de él, como para sacarse el pillo rapidito. Claro, porque si uno lo mira acá, no es Ananías, no es el sumo sacerdote el que lo golpea. Claro, pero sino que manda a un soldado. O sea, si hablamos dentro de un concilio, los famosos concilios que habían, la mínima distancia que había dentro entre el acusado y el concilio, por lo menos eran 3 a 4 metros, ¿ya? Que una persona que tiene problema a la vista, obviamente, no va a distinguir. Claro. Pero yo me inclino más por la astucia de Pablo, porque él era fariseo de fariseos y él sabía la vestimenta de cada uno. Yo me inclino por los ojos porque sé que los ojitos fallan. Sobre todo cuando conviene. Bueno, sigamos. Y lo dicen, y miren lo que dice la gente, dicen al sumo sacerdote de Dios injuria. Y ahí él como que dice, está como que está tanteando el terreno. Le dijo, no sabía, hermano. Pues escrito está, miren lo que importante es saber la escritura y saber la ley. Sí. Porque la ley dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y un príncipe de tu pueblo era una autoridad. Y él estaba delante de una autoridad. Dijo, si hubiera sabido que no era autoridad, yo no me hubiera comportado así. Eso es súper Y ahí importante. notó, ¿cómo notó que uno era saduceo y los otros fariseos? Por el conocimiento de la ley. O por las vestimentas. Que será otra. Además que siempre donde él andaba metido, y bueno, convivían y compartían, igual siempre los saduceos y los fariseos. Y siempre terminaban en la misma pelea. Por eso es que él fue muy astuto e inteligente en saber de ir al hueso. Claro. Acerca de esto me juzgan, ya listo, ya. No nos detengamos más ahí, sigamos. Entonces dice... Complot. Claro, dicen, acerca de lo de la esperanza y la resurrección de los muertos no se me juzga. Yo había algo aquí importante que yo iba a ver. Miren los saduceos, dicen, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío. Y dicen, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Por qué quería yo mencionar esto? Sí. Porque nosotros tendemos a cuestionar la experiencia espiritual de otra persona. Mucha gente, por ejemplo, dice, a mí Dios nunca me ha hablado, no creo que a este le hable. Claro. Si creemos en un Dios sobrenatural, no tendría nada de raro que Dios hablara directamente con una persona, o por sueño, o por visión, o porque un ángel se presenta. Indudablemente estás de acuerdo, no, pero no sería raro, Pero nosotros, a lo que yo voy, no juzgar
la fe y la experiencia de otra persona. ¿Dónde está el rango de nosotros? Es en el metro cuadrado nuestro. Yo solamente soy capaz de juzgar el estado espiritual, la experiencia espiritual o mi relación con Dios, solo la mía. Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros descalificamos a siervos de Dios o hermanos de otras congregaciones solo porque yo no estoy de acuerdo con un dogma o con una interpretación de la doctrina que puedan hacer o algún punto de vista que nos diferencie, pero eso no me da el derecho a poder descalificar a nadie. Entonces, yo creo que Dios quiere para nosotros que nosotros seamos respetuosos. El respeto es una de las llaves de conciliación, de reencuentro con otros grupos. El Claro. respeto ante todas las cosas. ¿Ya? Yo eso quería decir antes de eso. Ya. Muy buena la acotación, hermano Germán, porque de verdad que nosotros cuando podemos ver incluso la experiencia o lo que dice otra persona acerca de que Dios le ha hablado, bueno, primero no debemos juzgarlo ni meternos, pero sí siempre la palabra, la Biblia, siempre cuando es un mensaje de Dios, nunca contradice la Biblia. No. Nunca. Entonces, este es nuestro parámetro, la Biblia. ¿Avanzamos? Sí. Recuerden, sí, mantengan esta frase en su mente. Dice, conforme a la ley me quieren juzgar. Y contraveniendo la ley, me está juzgando. O sea, quebrantándola. ¿ya? Claro. Tengan eso presente en todo el caso que vamos a leer. Ya. Dice, complot contra Pablo. Versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, qué tremendo, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Qué tremendo eso, ¿ah? O sea, estaban planeando asesinar. Fuera, Digamos, como hay fuera. que decirlo, hay que decirlo. Era, claro, es bueno, Ya. ya, eso mismo. El versículo 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Y fueron a decirlo a sus autoridades. Claro. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante nosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mire lo que está pasando ahí. Están armando todo un ardid para. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, del ardid, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Que es bueno tener siempre a alguien leal, alguien que te diga las cosas, lo que están tramando. El verso 17, Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él, entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano, retirándole aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos se acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso acerca de esto. Miren lo que vemos acá. Dos cosas, un
importante. Primera vez que yo leo un versículo donde dice que habla que Pablo tenía hermana. Claro. La hermana Familia. de Pablo, buen detalle, no lo sabía. Yo me reconozco de que algo me sorprendió, ¿ya? Pero hablando de esto, en el Imperio Romano, e incluso los judíos tenían la misma costumbre, y bajo los escritos de ciertos historiadores aparece muchos judíos corruptos de la alta esfera ocupaban Claro. sicarios, asesinos. O sea, cuando un problema se les escapaba, era fácil decir, mira, llevemos a Pablo, llevémoslo, pidámosle audiencia que nos traigan al acusado para seguir investigando, pero en el camino salían los sicarios. El problema es eso, que ese tipo de complot en el Imperio Romano era una alta sublevación romana, o sea, ante el Imperio Romano. Claro. Era un delito súper grave. Si nosotros vemos películas de historia, documentales, muchos senadores, muchos generales eran asesinados por grupos Claro. en el transcurso En el y camino. a donde lo pillaban, entre eso hasta un hijo participó en el caso de Julio César. ¿Ya? Pero lo que nosotros vemos acá, la gravedad, como nosotros como cristianos, es que eran judíos los que estaban con esta trama. Y estaban listos ya 40 hombres para ejecutar esta acción. Y era una acción súper peligrosa, porque si esto tenía éxito, podía haber una revuelta a tal magnitud en Roma, que Roma no permitía ni siquiera un foco de distensión o un foco de disturbio, de inmediatamente lo frenaban. Claro. ¿Ya? Y Pablo dice que Dios siempre tiene a una persona adecuada en el lugar indicado. Y dice que su sobrino le escucha y le informa de todo lo que está pasando. Y él acude a la autoridad. Mire qué importante es acudir a la autoridad. Cuando tú tienes una acusación, lo primero que tienes que hacer es ir a la autoridad, ya sea legal o espiritual, claro, como sea. Si hay alguien que te está haciendo una acusación, lo primero, la autoridad, porque la autoridad es la que va a tomar cartas en el asunto, ¿ya? Dicen por ahí un viejo dicho, lo que el amor no puede, la ley sí. Así que eso, ¿ya? Excelente. ¿Seguimos? Seguimos. Pablo es enviado a Félix, el gobernador. Verso 23. Claro, ¿ya? Y llamando a los 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, y que fuesen hasta Cesarea. Cesarea, sí. Cesarea en todo caso es la primera ciudad que conquistó César, por un dato anecdótico. Ya. No, pero qué bueno, que bien resguardado, ¿ah? Sí, mire, 2 centuriones, un centurión es aquel que está a cargo de ese nombre. 2 centuriones eran 200 personas, para que tienen, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que fueran hasta Cesarea. Lo que estaban previniendo, el tribuno acá, lo que estaba previniendo, era el alzamiento. O sea, En pocas palabras, mandó algo al naco. ¿Ya? Él mandó a carabineros así, resguardando. Mandó a la Fuerza Armada. A las Fuerzas Armadas, claro, para poder, porque en cualquier foco de violencia, eso iba a terminar muy mal. Claro. ¿Ya? Entonces dice, y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador, ahora, la autoridad mayor. Claro, ahora, ¿quién es Félix? El gobernador. Y en Roma funcionaba así. El emperador estaba a cargo de todo el imperio, pero estaba a cargo casi todo lo que tenía que ver con el ejército, ¿ya? Y algunas cosas administrativas, pero más eso se encargaba del Senado. Y él tenía designados gobernadores en diferentes, claro, en lugar donde ponían un gobernador. Por tanto, ya esto estaba escalando. Ya no era un centurión, ya no era un tribuno, esto iba grande. Y acaban de llegar hasta el gobernador de la provincia. Claro. ¿Ya? Entonces dice,
y escribió una carta en estos términos. Verso 26. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Yo aquí hago un alcance, mire. Claudio Lisias y el gobernador Félix, ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos quién es? Porque estos son datos históricos que prueban que esto que dice la Biblia y la manera en que está narrada la Biblia es tal como aconteció. Porque Claudio Lisias no era una personalidad y Félix, que era pariente de Marco Antonio, y me parece que era hijo liberto de Claudio el emperador. Entonces no eran personas puntuales. Esto ya estaba llegando a escalafones más famosos. Y esto es historia. Claro, y esto es historia, ¿ya? Ya. Entonces dice, a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. ¿Ves? Está poniendo un caso de que aquí los judíos están quebrantando la ley atacando a un ciudadano romano. Claro. ¿Ya? Está poniendo el antecedente. Dice, queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Wow. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Wow. Ya le estaban dando un trato diferente. Ya. Ahí tenemos el capítulo 23. Ahora pasamos al capítulo 24. Mire, voy a hacer un alcance. Mire. Un gobernador romano era un funcionario elegido o nombrado para ser administrador principal del derecho romano. Eso era Félix. Un administrador del derecho romano. En todas las partes de una o de las más provincias que constituían el imperio romano. Marco Antonio Félix, Félix en griego, ¿ya? Félix fue el gobernador romano en la provincia de Judea en el año 52 al 58 después de Cristo y sucesor de Ventidios Cumano. Félix era el hermano menor de Marco Antonio Palas, quien fue secretario de Hacienda durante el reinado del emperador Claudio. Félix era un griego liberto, ¿ya? De Claudio, según lo que dice Flavio Josefo, lo llamaba Claudio Félix, según Tácito, Palas y Félix, descendía de los reyes griegos de Arcadia, ¿ya? O sea, esta persona que estaba ahí no era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Ahora, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta? ¿Qué es lo que era un procurador? ¿Ya? Y dice, ¿qué diferencia hay entre un abogado y un procurador? A pesar de que tanto el abogado como el procurador son profesionales del derecho, existe una serie de diferencias entre ambos. El abogado es el encargado de ejercer la defensa del acusado. Y el procurador es la persona encargada de llevar la representación, encargándose de toda la documentación o notificación. O sea, era el que veía el caso. En este caso, como un juez hoy día, o como un actuario. Eso. Como un actuario, todo depende de la gravedad del asunto. Entonces, el problema estaba, que esto es un dato para que lo tengan en su retina, la crueldad y libertinaje de Félix, junto con su accesibilidad a los sobornos, condujeron a un gran aumento de la delincuencia en Judea. Estos 40 asesinos y sicarios que tenían, por ejemplo, por dar un caso.
El periodo de su reinado estuvo marcado de luchas internas y por los disturbios, los cuales contuvo con severidad. Entonces, ¿qué era importante cuando llega a Félix? Que Félix utiliza el caso de Pablo para poder un poco poner orden. ¿Ah? Este caso le llega pero de perilla en el momento indicado porque él tenía mala fama. Ahora yo dejo algo. Un juez injusto no significa que juzgue mal. No hay que hay una parábola que dice Jesús que había un juez injusto que ayudó a una mujer y hasta le hizo justicia. Un juez injusto que hace justicia. ¿Qué es lo que hace a una persona injusta? Era que no respeta hombre ni ley. O sea, él ve la de él, ¿ya? Pero eso como una anécdota, ¿ya? Ya. ¿Sigo? Sí. ¿O paro? ¿Sigo? Sí. Ya, capítulo 24. ¿Cómo era? Ya. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Ya. Capítulo Un poquito. Otra palabra que nos va a aparecer en el camino es la palabra tórtulo, ¿ya? Y aparece es el abogado profesional contratado por las autoridades judías de Jerusalén para defender la causa contra Pablo, el fiscal. Ya. Tórtulo, ¿ya? Ya, dile ahora. Dice el verso 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. No, Tértulo, es Tértulo. Entonces, él es el fiscal. Para que lo hablemos en ¿cuánto se llama? ¿Qué me habrá querido decir? Ya. Llamado Tértulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ya. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. ¡Wow! Todo el mundo, ¿ah? Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Wow. ¿Quiénes eran los nazarenos? Los que seguían a Jesús de Nazaret. La iglesia. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. ¿A quién están acusando? Al tribuno. Al tribuno. ¿Ya? El tribuno lo único que trató de hacer, arreglar el problema ya, pero ellos lo estaban acusando, ya. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues, al juzgar, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Ya. ¿Cómo tú puedes cerciorarte no más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén? Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre esta conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
Pero, pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, le aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. ¿Qué es lo que estaba procurando? El testimonio que dijeron los judíos es que acusaron al tribuno. Claro. Por tanto, el tribuno tiene que venir. Claro. ¿Ya? Y ahí van a empezar a ver los dramas. Entonces, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo para que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Tenía mejor trato. Tenía derechos romanos. Claro. Algunos días después, viniendo Félix con Drulisa, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, porque cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿De qué? ¿Te acuerdas que yo le había dicho que a él le gustaban los sobornos? Le gustaban los sobornos. ¿A quién pone más plata sobre la mesa? Y ahí se escucha. Al mejor postor. Claro. Entonces, 27. Gracias. Se me cambió, ahí sí. El 27 dice, no, pues ya lo leímos, a este hombre rendió y acudiendo con la tropa, no, sí está bien. Ya, que preparan ¿Problema? Quedan dos versículos de ese lado. Dos versículos, es que a mí me quedan varios. Sí, mira, dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Claro. Ya, esperando que el soborno. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix consagrarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ya que no logró su objetivo, quiso más o menos congregarse con los que, porque él estaba abandonando el puesto, producto por lo mismo. Ahora, Porcio Festo fue el que sucedió a Félix en el cargo, y gracias a Dios que cambió, porque este ya estaba siendo medio corrupto. Entonces, él era más justo, aunque dice la historia que no se vio muy envuelto con todo lo que se había soltado la delincuencia en la provincia, y tuvo que luchar contra lo mismo, y también se le hizo dificultoso el camino, ¿ya? Claro. Entonces, viendo que Pablo quedó preso, el capítulo Hechos 25, o sea, el capítulo 25 de Hechos, dice que Pablo apela a César. Claro que sí. ¿Ya? Démosle. Démosle. ¿Lo leo? No, quiero seguir, ya. Un día para ti alcanzamos de más. 25. Avance con su vida al 25, sí, porque ya la próxima semana quedarían 3 capítulos y terminamos el libro de los Hechos. Ya. Entonces dice, Pablo apela a César. Llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada
para matarle en el camino. O sea, No. seguían Con el plan original. con la misma idea, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer del camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Ah, Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Entonces ya empezaron a acelerarse más las Claro. cositas. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse, siempre hay una autoridad, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Sabes lo que significa eso? Es que salir de Cesarea y ir a Jerusalén es ir a pueblos judíos. Y allá podían hacer todo lo que querían los Claro. judíos. Y en el camino lo querían matar. Claro, y Pablo estaba al tanto, o sea, y ve esta realidad. Con que se ¿ya? ven claro. Entonces dice, Pablo dijo ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Claro, y eso, cuando una persona accede o pide que sea el mismo César que lo juzgue, está poniendo en tela de juicio la incompetencia del tribunal. De los otros ¿Ya? concilios. El problema está en que tanto Festo como Félix o cualquiera de los que estaban a cargo no podían llegar delante del César con un caso que no tuviera base. ¿Por qué decirle ya? Porque para nosotros sería, para los César, ya, mandémoselo a César. Y César va a preguntar allá, ¿y a este hombre que lo acusan? Las pruebas. De cuestiones de la ley de un judío. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Claro. Y le dijo, bueno, ¿y no te tengo a ti en ese lugar para que te encargues de las cosas administrativas? Eso significa que había un mal gobierno. Una mala gestión. Por tanto, cuando Pablo dice esto a César apelo, porque como romano, un romano no podía ser entregado A los judíos. a los judíos, porque los judíos estaban bajo esclavitud. Yo creo que el gran problema de los judíos era no entender su posición. Y no lo entendieron. Y no lo entendieron. Porque a las finales ellos, incluso después en otro relato dice que ellos nunca se sintieron esclavos. Claro. Y habían sido muchas veces esclavizados. Claro, Pero sí. nunca fueron esclavos. Claro, yo he dicho, nosotros nunca hemos estado así esclavizados, resulta que eran esclavos desde Asiria, Babilonia, Roma, egipcios. Grecia, los egipcios. No sé de qué estamos hablando, ustedes. No sabían ubicarse. Claro, Ya, ¿ya? pero sigamos. Entonces dice, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César, has apelado, a César irás. Ya. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? A mí lo que me gusta de esto es la cantidad de personas que se involucran. que se van involucrando. ¿Por qué? Porque esto comienza a ser como un caso abulla, como los casos penosamente de lo que vemos en televisión, que todo el mundo sabe el tema, todo el mundo sabe que estaban juzgando a Pablo. Y todo el mundo sabía, oye, están juzgando a un ciudadano romano por un pueblo esclavo. O sea,
eso era. Inconcebible. Entonces, ¿qué es lo quiénes aparecen en escena? Agripa y Berenice. No se pierde No, sí, ya estamos terminando. Pablo ante Agripa y Berenice. Ya. ¿Quién era Agripa? Dígame usted. Herodes Agripa. Recuerde, el bisabuelo de Herodes Agripa II, que este de acá, fue el que mandó matar a los niños en el tiempo de cuando nació Jesús. El abuelo era Herodes Agripa I, que es el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. ¿Ya? Y este rey Agripa II fue el que mandó a matar al apóstol Jacobo, ¿ya? Que lo habíamos visto en unos capítulos anteriores, ¿ya? Para que más o menos sepamos. Y Berenice era la hermana de Agripa, de Herodes Agripa, ¿ya? Y se rumoreaba de que estos tenían una relación incestuosa, ¿ya? Que para los romanos en la época no era... Era normal, eso no era mal visto. No era mal visto. No era mal visto, ¿ya? Ya, entonces dice, verso 13, pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. ¿Por qué Festo hace esto? ¿Ya? El rey Agripa estaba a cargo era como un representante más importante ¿de cuánto se llama? De César, ¿ya? Si, aunque él no tenía jurisdicción en este lugar, porque no era de aquí de la provincia, lo que hace es tantear el terreno cómo le iría con César. Si Agripa lo encuentra inocente, mejor no llegar para arriba. Mejor no llegar arriba, porque el que le va a llegar es el que lo está llevando. Claro. ¿Ya? Por eso más o menos para que lo tengan en consideración. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas, como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Miren, ¿qué es lo que vemos acá? En esta frase del capítulo 26, el gran problema que tenía un procurador o tenía un gobernante
es que si iba a pasar un caso directamente a César, tenía que estar fundamentado, tenía que estar resuelto y pidiendo, porque si alguien pedía la apelación de César es porque podía hacer una contradefensa, ¿ya? O como una, ¿cómo le dicen acá cuando dicen, los jueces dan un dictamen, se dicta sentencia, una apelación. Eso es apelar a César, ¿ya? Pues cuando este me ha condenado, yo prefiero apelar al de más arriba para poder yo hacer una contradefensa. Pero, claro, el problema que tenía él es que los cargos porque un ciudadano romano podía ser juzgado, no están acá, no están acá. Entonces no pueden, por casos domésticos, juzgar a una persona. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitaba él? Y se toma del rey Agripa. Dice, yo te lo traigo a ti, porque como yo no tengo nada que escribir, porque no veo dónde está, no veo caso acá, lo que tú digas, yo voy a escribir. Claro. O sea, él va a ir con un membrete y el rey Agripa me ha aconsejado hacer esto, ¿ya? Claro. Para que lo tengan ahí, ¿ya? Y finalmente el versículo 27 nos faltó. Dice, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Mire, imagínese la gravedad que había, decirle, ¿sabes, César? Aquí te traigo un caso para juzgar. ¿Y qué caso? Es que no hay caso. No tiene ninguna causa. Pero alguien acusó de algo a este hombre. No lo han acusado nada. Era todo un montaje. Claro. Entonces, esto nosotros vemos en la gravedad de Poncio Pilato. Yo no puedo evitar hacer la comparación de cómo Pilatos faltó al deber. ¿Por qué? Porque él dijo, no veo culpa en este hombre. Lo voy a azotar como para dejarlos tranquilos que lo castigué. En el caso de Jesús. En el caso de Jesús. Claro. Por eso, en el caso de Jesús. Pero si uno habla del derecho. Dejó un parámetro, ese claro. es el problema. Entonces, los hombres que juzgaron a Pablo, en todo este alboroto que se produjo, se ve claramente de que ellos ejercieron el derecho. Claro. Ante todas las cosas ejercieron el derecho. ¿Por qué? Porque sacaron a Pablo de las manos de los judíos, porque le pusieron protección, porque estaban atentos a todas las maquinaciones de los sicarios, porque sabían que era muy normal de que alguien mandaba a un grupo a matar personas para evitar los juicios. Entonces ellos ejercieron el derecho, protegieron a Pablo durante todo ese tiempo. Claro. ¿Ya? Entonces yo creo que es un pasaje muy, muy, muy histórico y me gustaría recalcar de todas maneras eso, de que hermanos, cuando nosotros tenemos problemas, realidades legales y tenga que recurrir a la ley, hágalo, para eso es. La ley para eso existe. Tiene una realidad laboral, su cristianismo no está cuestionado por ir a un tribunal laboral o por ir a un tribunal legal o un tribunal de la familia por violencia doméstica. Eso no lo hace menos o más cristiano. Esos son derechos que usted como ciudadano chileno tiene. Por tanto, no se sienta mal al utilizarlo. ¿Ya? Yo lo sé porque viví hace muy poco una situación en donde me chocaron y carabineros, los actuarios y los jueces que vieron la causa mía fueron mi mayor defensa y ellos fueron los únicos que creyeron en mí. ¿Ya? Pero la verdad es que es importante. ¿Ya? Hay que hacer las cosas legalmente, hay que hacer las cosas como corresponde y hay que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Importante tener el conocimiento de la palabra, porque como cristianos necesitamos conocer la palabra, pero también es cierto que necesitamos saber cuáles son nuestros derechos como ciudadanos también y no faltar a las autoridades. Hay que ir siempre paso por paso, escalafón por escalafón, sin saltarnos a nadie. Claro. Eso y lo otro importante es que cuando alguien reciba algo de Dios, nosotros verlo solamente por la escritura. Claro, nada. verlo. Y hasta aquí. Sí,
Yo creo, mire, estamos a punto de culminar con el libro Los Hechos. Y me tomo de la palabra de un pastor muy amado, que alguna vez el pastor Becerra. Él decía: el libro de los Hechos es el único libro que no ha sido cerrado. Por tanto, nosotros la temática que hemos visto a través de todos los libros de los Hechos son situaciones normales que a nosotros nos pueden acontecer y nos pueden ayudar a entender que el camino del Señor vale la pena vivirlo, vale la pena sufrirlo. Y si hay alguna persona que nos está escuchando, que se ha conectado por primera vez o ha aceptado esta invitación de poder convertirse en un amante de la Escritura, es decirte que Dios te ama ante todas las cosas, que Dios tiene un propósito para tu vida, que Dios está dispuesto a tratar con cada problema que tú tienes. Lo más importante de Dios no es que tú no tengas problemas, sino que lo tienes a Él para ir de su mano, salir de ese problema. Por tanto, yo te dejo esa cariñosa invitación a que puedas buscarle, Si tienes alguna duda, alguna pregunta, ponlo en los comentarios y nosotros te vamos a contestar, ¿ya? Un saludo a todos los hermanos que se conectaron. Avísenlo a los hermanos, esto va a estar en Facebook, por tanto tiene unos días para que lo pueda ver, y que el Señor les bendiga. Recuerden, los hermanos vivos en Cristo, nos encontramos mañana en un servicio glorioso, precioso, a las 11 de la mañana. Amén. ¿Ya? Donde hay una bendiga. palabra tremenda. Dios Hay les una bendiga. palabra tremenda para usted. Y conéctese mañana con expectativa, con avidez. Así. Ya, el Señor les bendiga. Bendiciones, Sandrita. Bendiciones, Miriam, Cecilia, Dorita, Matilde, Cristian. Bendiciones. Nos vemos mañana. Juguito, siempre bueno. Besitos. Sí, la señorita Rivero era una amiga de no, bueno, si es de la Sabia o de la Cecilia, pero siempre está presente ella.